¿Qué dijo Jesús sobre el perdón? Aleluya. En Mateo 6:14. Que si perdonas las ofensas de los demás, también nuestro Padre no perdonará a nosotros. Oye esto, cuando nosotros perdonamos a otro, nuestro Padre Celestial también nos perdona a nosotros. No sé si ha oído el caso de personas que dicen: yo no necesito perdonar a nadie, sino Dios. Y ahí vengo a hablarte de este pasaje bíblico porque nos estás enseñando que para tú recibir algo de parte de Dios, tú también tienes que dar. Para que tú puedas recibir el perdón por algo que tú has hecho, tú también tienes que aprender a perdonar a otro. Y este pasaje es poderoso porque hay personas que, siendo cristianos, han guardado rencor, raíz de amargura en su corazón, y han sabido decir, porque no han tenido el entendimiento de la palabra, porque han vivido en una ceguera espiritual y no han entendido lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Cuando el Señor te dice amará a tu prójimo como a ti mismo, también te dice tienes que aprender a perdonarte a ti mismo para que te pueda amar a ti mismo. Hay personas que no perdonan una ofensa, que dicen que no necesitan perdonarla y que ellos han fracasado y no se han perdonado a ellos mismos. Esto es algo poderoso porque hay gente viviendo bajo esta amargura en su vida. Hay gente viviendo bajo un rencor y una falta de perdón hacia ellos mismos y hacia otras personas. ¿Qué causa el tú no perdonar, ni perdonarte tú por algo que tú hiciste, que todavía tú te sigues culpando, que todavía tú no tienes paz en las noches, que tú no puedes dormir? Esto causa depresión, enfermedades, porque hay personas que han sabido echarse la culpa, que han sabido sentirse culpable por algo y no han buscado la solución ante Dios, de decirle al Señor: Señor, perdóname si yo estoy actuando mal, perdóname si yo ofendí o hice algo malo. Esto se llama espíritu de condenación. Y el espíritu de condenación es lo que el enemigo utiliza para mantenerte esclavo a ti en una culpabilidad, haciéndote creer que no hay un Dios todopoderoso que te puede perdonar y que tú puedas perdonar a otro. Imagínate el rencor tan grande, la amargura tan grande que llevan personas que llevan tiempo arrastrando este dolor en su corazón, esta falta de perdón. Esto es algo que podemos decir que el enemigo utiliza esta fortaleza de maldad en personas que tienen una mente muy débil y que no han leído la palabra y no se le ha revelado la palabra de Dios, ni el amor de Dios, ni el perdón de Dios en sus vidas, No han tenido esa, ¿cómo te puedo decir? Esa convicción de que Jesucristo te ama con un amor inagotable y que Jesucristo te dice que Él perdona tus pecados. Y hay personas que han vivido condenándose a sí mismos por algo que hicieron, donde ya el Señor te está diciendo que ya Él te perdonó porque tú le has pedido perdón al Señor por lo que hiciste, pero esas personas todavía siguen hablando y sufriendo por eso, por ese pecado que cometieron. Hay personas, porque la he visto, que han dicho: yo todavía no puedo dejar de pensar que lo hice mal, pero le he dicho, pero ha ido delante del Señor, le ha entregado de corazón eso que hiciste y le ha pedido perdón. Ten paz en tu corazón. Y el enemigo arrastra con ello, causándole a ello este dolor y este espíritu
espíritu de condenación. El espíritu de condenación, mis hermanos, es algo muy, muy, muy duro de romper. Hay que estar en la palabra, hay que estar ayunando, hay que estar orando constantemente, porque el espíritu de condenación puede hacer que una persona se aleje más y más de Dios, porque se sienten abandonados por su padre y se sienten que su padre no lo perdona. Se sienten que ellos no merecen el perdón. El enemigo te quiere mantener en ese espíritu de condenación con una ceguera espiritual para que tú no puedas ver el amor de Cristo, el amor de Jesús. Si nos ponemos a ver, hay personas que tienen este espíritu de condenación y también tienen ese rencor, ese odio, esa ira, porque no avanzaron o porque no lograron algo en su vida y ellos piensan que no lo pudieron lograr porque Dios no lo ama, porque Dios no lo ve, porque Dios no está con ellos y porque quizá en el pasado esta persona pecó o hizo algo desagradable. Vamos a hablar de una persona que servía al Señor y que se aparta del Señor y que esa persona no puede volver a los pies del Señor porque el espíritu de condenación le dice que no es justo para volver ante Dios, que Dios no lo ama, que Dios no está con él. Este espíritu de condenación lo usa Satanás para querer manipular, esclavizar a una persona y mantenerla bajo su poder. Hoy vengo a decirte que tú puedes liberarte de ese espíritu de condenación, que comiences a orar, a leer la palabra de Dios y a entender lo que nos dice la palabra de Dios, que el Señor perdona nuestros pecados cuando venimos delante de Él con un corazón contrito y humillado, que así como el Señor nos dice en su palabra, que así como Jesucristo, aleluya, perdonó a aquel hombre que aún siendo un pecador cuando estaba en la cruz, aquel ladrón, aquel asesino, y lo perdonó porque él de corazón aceptó a Jesús y quiso ir al paraíso con él. Así mismo el Señor te dice en esta mañana: yo te puedo perdonar, solamente entrégame esa carga. No deje que el enemigo te mantenga en esclavitud con el espíritu de condenación, que el enemigo lo utiliza para hacerte creer que el amor de Dios tiene un límite. El amor de Dios es grande, mis hermanos, y cuando tú vienes delante de Dios y perdona al prójimo y aprende a perdonarte a ti misma, a reconocer que ya Dios hizo la obra en ti, a reconocer que ya Dios te sanó, te limpió, te dice: ven, ven, dice el Señor, ven tal y como eres, porque yo, tu Dios, voy a dejarte blanco como la nieve. Eres el que se encarga de sanarte, de restaurarte. Pero si tú te alejas de Dios por la falta de perdón, si tú te alejas de Dios por el espíritu de rechazo, porque el enemigo te ha metido que tú no eres hija, el enemigo te ha metido que tú no mereces el perdón de Dios, el enemigo te ha metido que tú eres una huérfana. Tú no eres una huérfana, tú eres una hija de Dios. Acuérdate que el Señor dice en su palabra: vengan a mí y yo los perdonaré, yo los restauraré, los restauraré. El Señor nos ama. Cuando tú aprendas lo que es el amor de Cristo en tu vida, tú vas a poder sentirte hija. Vas a poder sentirte hija. Nos amó sobre todas las cosas, mis hermanos. Nos amó de tal manera que dio a su único hijo unigénito por amor a nosotros. Que esta palabra llegue a tu espíritu, a tu alma, que esta palabra te levante, que esta palabra te haga sentir hija y no huérfana, así como el hijo pródigo que se fue y un día volvió y con los brazos abiertos el Señor lo recibió. El Señor te dice: Él te está esperando, solamente entrégale esa carga. No deje que el enemigo te siga metiendo en la cabeza que tú no tienes identidad, que tú no tienes salvación. El enemigo utiliza en estos tiempos el espíritu de rechazo,
el espíritu de rechazo, para que te sientas rechazada ante tu Padre, el espíritu de condenación, que es un espíritu diabólico. Muchas personas se sienten condenadas, se sienten que Dios no puede perdonar esa ofensa o algo que tú hiciste indebido o incorrecto. Pero hay un Dios misericordioso, hay un Dios poderoso que hoy te dice: ven a mí en el nombre de Jesús, entrégale al Señor todo lo que te tiene ahora mismo atado a un sufrimiento, atado a ser un hijo huérfano, atado a unas ataduras de abandono. El Señor te dice que Él estará contigo, que solamente tiene que entregarle de corazón y pedirle perdón, y Él te va a perdonar, te va a restaurar. Pero no deje que ese espíritu de condenación siga operando en tu vida. Estás a tiempo para entender y conocer el gran amor de Jesucristo, que es un amor inagotable. Dios te bendiga.